Buenas tardes, señora Tira, bienvenida. Pues vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, seamos dóciles a sus inspiraciones para buscar solo el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. No me atrevo, Jesús, a pedirte la cruz. Sin embargo, la cruz es luz. Sin embargo, la cruz es luz. Me horroriza sufrir. Me da miedo el dolor. Sin embargo, el dolor es amor. Si la cruz es luz y el dolor es amor, enséñame, Jesús, de la cruz y el dolor, el inmenso valor. Amén. Pues, bienvenidos a cada uno. Este día vamos a continuar con el tema que habíamos empezado, que es aceptar la realidad de la pérdida. Voy a leer la lectura del Evangelio según San Mateo 13, 44 al 46. Lo que vamos a reflexionar hoy es trabajar para seguir adelante con nuestras vidas. Lectura del Evangelio según San Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Se alegraría, es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que quiere buscar perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. En este evangelio, primero él camina, luego la encuentra, pero después de trabajar duro y sacrificarse para poseerla. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros que hemos perdido un ser querido? Estamos muy tristes por la pérdida y continuaremos sufriendo hasta que podamos atravesar la pena. El camino será largo y difícil, con sus propios obstáculos, pero la recompensa será grande porque estaremos en camino hacia la sanación. El camino probablemente sea largo. Sabemos que toma tiempo lograr la fama, la fortuna, la comodidad y la felicidad. El camino podría ser difícil y costoso, pero nunca obtenemos algo a cambio de nada. El camino tendrá sus propios obstáculos. No hay carrera completamente llana. Aún así, caminaremos ese sendero si de alguna manera estuviéramos seguros de encontrar un tesoro al final de la jornada. Alguien aún una vez escribió, un dedo cortado está entumecido antes de sangrar. Sangra antes de doler. Duele hasta que comienza a sanar. Forma una costra y pica hasta que finalmente deja una cicatriz donde hubo una herida. Sufrir la pérdida de un ser querido es la herida más profunda que podemos haber tenido. Como el dedo cortado, pasa por etapas
antes de que finalmente deje una cicatriz. Nuestro sufrimiento por la pérdida se puede manifestar en ira, incredulidad, regateo con Dios, depresión y otras emociones. Estas emociones pueden ocurrir repentinamente, sin orden, y no todas las podemos tener. Lo único que hay que recordar es que son normales. Tal vez no atravesemos por todas esas emociones o tal vez atravieses por alguna, pero ellas te pueden ayudar en el camino hacia las perlas de gran valor, aceptación, paz y crecimiento. Somos nosotros los que debemos ir en busca de ese tesoro, estando dispuestos a sacrificar lo que sea para poseerlo. Les voy a leer un ejemplo. Ana, una mujer joven que trataba de llegar a la aceptación de la muerte de su esposo, se decía a sí misma al principio, por lo menos 20 veces al día: Juan realmente no murió, es solo un mal sueño. Gradualmente, Ana terminó reconociendo tanto intelectualmente como emocionalmente que Juan había muerto y que su vida cambiaría para siempre. Ella decía que, sin darse cuenta, empezó a admitir que Juan no regresaría del trabajo cada tarde a las 5:30 de la tarde. Jaime, un hombre de mediana edad, cuya esposa murió después de un largo matrimonio, pensó que estaba perdiendo la razón cuando empezó a experimentar sentimientos que nunca pensó tener. Él pensó que ya no era normal, se sentía enojado, celoso de los que todavía tenían sus esposas. También se sentía culpable y solitario al mismo tiempo, una y otra vez. Los psicólogos nos dicen que los sentimientos no son buenos ni malos, son neutrales, son solo sentimientos. La tarea que de Jaime tiene y de todos nosotros tenemos para poder continuar con nuestra vida es identificar y nombrar esos sentimientos. Tenemos que aceptar nuestros sentimientos de dolor, rabia, impotencia, como parte del hecho que somos humanos. Una de las ayudas más grandes al hacer esto es aprender a reconocer esos sentimientos y expresarlos a nosotros mismos. Tarea difícil, pero debemos experimentarlo completamente, meternos en nuestro dolor. Nadie necesita decirte cómo la muerte de un ser querido cambia nuestro mundo. Lo sabemos porque lo hemos experimentado. En el comienzo de nuestro camino de dolor, vivimos un periodo de transición. Durante este tiempo, necesitamos examinar qué se ha perdido, qué ha cambiado y qué continúa así, qué continúa igual. Tenemos mundos que explorar, nuevos sentimientos por sentir, nuevas relaciones con las cuales creer. Muchas cosas han cambiado, pero muchas otras continúan igual. Nunca terminaremos completamente con nuestros sentimientos y tristezas, y todo eso está bien, pero en el proceso de la pena, un nuevo yo resultará. No vendrá fácil ni rápido, pero vendrá. La oportunidad en una nueva vida ha llegado. Para Jaime y Ana, pero tuvieron que trabajar duro. Ellos buscaron continuamente esa perla de gran valor y pagaron mucho por ella. Una vez que encontraron, fueron capaces de seguir adelante con sus vidas del mismo modo que lo lograremos nosotros. Pues para mí aquí
como yo lo he comentado en sesiones pasadas, ¿verdad? Ay, perdón. Como yo lo había comentado en otras ocasiones pasadas, pues para mí sí fue muy difícil el proceso ante la pérdida de mi hija, ¿verdad? Yo sí, pues, eh, padecí esos sentimientos, ay, espera un poquito, padecí esos sentimientos de depresión, de, de incredulidad, ay, incredulidad, porque como mi hija viajaba, en mí yo sí pasé esos sentimientos porque a mí se me imaginaba como que ella se había ido de viaje y iba a regresar. Fue un proceso largo y sí piensa uno que, o como que hasta en mí, como que yo hasta esperaba el momento en que iba a ir a recogerla a la escuela, el momento en que iba a, a llegar de su viaje o cuando íbamos a recoger a sus demás hermanos. Para mí, yo sí sufrí esos sentimientos de de incredulidad. Aparte, yo también en mí, cuando falleció mi hija, yo mm, me sentía enojada. Yo sí también yo decía, ¿por qué esta mamá puede tener su hija? Más mm, cuando yo veía mamás de los compañeras de mi hija y que yo las veía con sus hijas y yo no podía tener a mi hija, ahí sí yo sentía, se podría decir, ese coraje, esa ira de decir, ¿por qué ella sí, yo no? Es, mm, para mí eso fue muy difícil, porque mm, sí me sentía yo enojada el ver a esas mamás. Lo experimenté más con mi sobrina y fue muy triste porque yo tengo una sobrina de la edad de mi hija y para mí ese periodo de aceptar que mi hija ya no estaba con nosotros fue muy difícil. Por eso, porque el ver que mi hermano tenía su hija y yo no tenía la mía, me sentía tan triste, me sentía tan molesta, tan enojada de ver que ella sí, que mi hermano sí tenía a su hija con ella, ¿verdad? Con ellos. Entonces, pues sí, fue muy difícil en esos momentos. Y pues prácticamente, como dice aquí en el Evangelio, dice que busca la perla fina, ¿verdad? Pero como lo que yo o lo que buscamos es la aceptación para mí es como la perla fina, es esa aceptación de ver que nuestro ser querido ya no está con nosotros y la perla fina también yo lo veo como la sanación en mí, en mi corazón. Yo sé que mi hija ya no está conmigo, pero mientras ella viva en mi corazón va a estar siempre conmigo, ¿verdad? Pero físicamente pues ya no la tengo conmigo. Eso es lo poquito que yo entiendo, ¿verdad? Y sí, como dice aquí, no, yo en veces cuando estamos pasando por el duelo o la pérdida de un ser querido, como que tratamos de ocultar esos sentimientos, como que no nos está pasando nada, como diciendo, no, esto no pasó, o verdad, para no expresar esos sentimientos ante la gente, pero como dice
hay que pues aprender nosotros mismos a reconocer esos sentimientos y no ocultarnos, no ocultar esos sentimientos, porque para mí esos sentimientos que yo viví solo me oprimían más y no nos dejan salir adelante, dar un paso más adelante para aceptar que en realidad esto sí pasó, que en realidad sí pasó, aceptar que en realidad mi hija ya no estaba conmigo. Y que, como dice, muchas cosas, algunas cosas cambian y pues sí, yo pienso que para uno cambia totalmente su vida, ¿verdad? Totalmente todo mm, cambia en la familia, mm, más como ahora que acaban de pasar las fechas de Navidad y Año Nuevo, y, ¿verdad? Mm, es muy difícil, todo eso cambia porque ya es cuando más uno siente, se puede decir, esa ausencia. Es uno de esos cambios que ya ella ya no está con nosotros. Entonces vamos a aprender a vivir sin la presencia física de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Aceptando que ella ya no está con nosotros. No imaginándonos que ella va a regresar, no, sino aceptar que ella ya no está con nosotros, ¿verdad? Y pues sí, lo principal es eso, dejar que nuestros sentimientos, expresar nuestros sentimientos, si hay ganas de llorar, llorar, y si está ese, pues de cierta forma, no es bueno, como para mí ahora me da tristeza el recordar que digo, ay, cómo yo pude decir por qué o renegar tanto, ¿verdad? Pero como dice aquí, son sentimientos normales y es algo por lo que tenemos que pasar para llegar a sanar nuestro corazón. No sé si alguno de ustedes guste compartirnos algo o si, ¿qué les parece lo que les he comentado? Sí, Olguita, mi atención eso del cambio que estaba leyendo y sí, pues hoy que murió mi tío, me puse a pensar, me puse pues en los zapatos de mi tía y dije, no, no, ahora ya se murió. Ellos siempre estaban juntos. A donde iban, ellos iban juntos. Ellos iban. Entonces, ahora digo, me puse a pensar, ahora ella va a tener un cambio. Esa, le va a hacer falta esa compañía. Se va a sentir sola, se va a sentir desamparada, se va a sentir. Eh, o sea, estaba analizando las, lo que ella iba a vivir de hoy en adelante. Y además, le dije, cuando llegué a la casa, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me quiero ir primero que tú, porque no quiero sentir eso, o sea, me puse en los zapatos de ella y digo, ay, no quiero sentir eso, de que ya no, o sea, ya no va a tener uno el soporte, ya no va a tener uno pues la compañía, eh, porque ya los hijos, pues ahorita nosotros acá somos, no, nada más estamos ella y yo, los hijos ya están haciendo su vida. Entonces, me pongo a pensar todo eso y me llamó la atención sobre lo del cambio, pues claro, va a haber un cambio. O sea, hay un cambio siempre que la pareja o un hijo o los papás, nuestros, gracias a Dios, mis padres todavía viven, pero va a llegar ese día de que se van a despedir. No sé si me voy a ir yo antes que ellos,
ellos van a tener que regresar porque, como dice el Evangelio dice que pues es el, el desear estar uno allá en el cielo, el desear ir uno de regreso a la casa de donde venimos, es como un tesoro, es exactamente el tesoro que nosotros tenemos que anhelar. Pero para eso, pues nos tenemos que preparar día tras día acá pues el dolor, claro que el dolor dice, también me llamó la atención donde dice que las etapas de una cortada, que primero ahí sangrar, de ahí el dolor, de ahí o sea, son etapas, son etapas para la sanación de esa cortada o de ese dolor o de ese daño que nosotros nos hacemos. Esto también es lo mismo, bueno, me imagino yo que es lo mismo, porque la pérdida de un ser querido, me imagino, pues poco a poco pues, va a doler, o sea, el dolor o sea, a nuestro Señor Jesucristo le dolió cuando estaba en el monte de los en el monte de los olivos, cuando lloró sangre, o sea, ese fue un dolor que él sintió que nos dejaba aquí en este mundo donde nosotros, bueno, pues, donde pasamos los sufrimientos. Entonces, si a él le dolió, a nosotros también nos va a doler. A él le dolió como humano que era, a nosotros también nos va a doler la pérdida de nuestros seres queridos. Pero tenemos que tener un proceso. Y como decías, Olguita, eh, tenemos que aceptar eso de la pérdida de nuestros seres queridos, lo tenemos que aceptar. No es como, ok, para que no me duela mucho, pues mejor espero, hago de cuentas, como nos contabas la historia, hago de cuentas que anda de viaje y me quedo esperándolo. Pues algún día vas a reaccionar que nunca va a volver. Entonces es bueno mejor aceptar que, pues, que de nuestro Señor, pues ya lo llamó a la presencia, ya se le terminó su tiempo en este mundo, así como el tiempo de nosotros algún día se va a terminar y tenemos que regresar para allá. Entonces lo mismo sucede cuando nuestros seres queridos pues pasan a la vida eterna, porque eso es lo que pasa, o sea, es a la vida eterna donde van, es a la vida eterna que pues eso, tenemos que pasar también nosotros ese proceso y pasar ese puente hacia la vida eterna. Y de hecho, pues como dice, ¿verdad? La etapa de aceptar la realidad de la pérdida, pues está viviendo una transición, ¿verdad? Para aceptar que pues ya no está con nosotros, ¿verdad? Y como yo le decía, ver qué ha cambiado, que va a seguir igual, ¿verdad? Que sigue igual, que ha cambiado. Nada va a ser igual. Para mí nada va a ser igual, ¿verdad? Porque, como dice, yo yo en mi experiencia, ¿verdad? A mí me pasó que yo tardé tiempo para poder recoger esa ropa, recoger las cosas de ella. En mi persona sí tardé más tiempo para aceptar que ella ya no estaba conmigo. Y como mm, verdad, yo como mamá, uno siempre espera que los hijos que se vaya uno primero, que los hijos este,
se podría decir, sepulten a uno. Entonces uno no espera que su hijo va a ser el primero que se va a ir. Entonces es muy difícil ese aceptar la realidad, porque para donde uno voltee, en cualquier rincón de la casa, está esa presencia. Entonces, sí, para mí sí fue bien difícil aceptar que ella ya no estaba conmigo. Ahora yo compartía, para mí ella era mi compañera, mi amiga, mi confidente. Entonces, yo y mi hija estábamos muy, muy, muy unidas. Entonces, para mí sí fue muy difícil aceptar, como decía yo, despertar de ese sueño, despertar de ese sueño de decir, no, no está pasando, porque era como si yo estuviera como si yo me estuviera ocultando a mí, como si yo quisiera vivir nomás encerrada en lo que yo estaba sintiendo, nomás encerrada como en mi imaginación diciendo, no, ella va a volver, ella va a regresar, cuando en realidad ya no iba a regresar. Cuando yo me di cuenta o acepté que en realidad ya ella no iba a regresar, fue más duro, fueron lágrimas y lágrimas porque no, pues no, uno no se encierra en ese momento, ¿verdad? Ahora un poquito ya lo entiendo y yo digo, yo decía, Dios mío, ahora en este momento de mi vida digo, Dios mío, perdóname por todo lo que yo renegué. Perdóname, Señor, porque eso no era lo que mi hija hubiera querido que yo renegara tanto. Mi hija, como yo he compartido, ella entregó completamente a nuestro Señor y ella lo que menos hubiera querido es que su madre renegara de esa forma, pero y me sentía mal, pero ahora leyendo y estudiando lo que hemos compartido, digo, ahora me doy cuenta que son sentimientos y emociones normales, pero sí yo me sentía triste por haber renegado. Pedí perdón a nuestro Señor por haber renegado tanto, por no aceptar su voluntad en su momento, pero como dice aquí, somos humanos y son sentimientos y emociones que vamos a sentir en ese momento, la depresión, la tristeza, todo eso que viene, es normal, pero sí, ya cuando pasa esa etapa, uno sí se siente triste. Bueno, yo sí me siento triste porque digo, si mi hija, sus palabras, las palabras que ella le dijo a nuestro Señor, ahora yo digo, gracias a Dios, Señor, que mi hija estaba entregada a ti, aceptó tu voluntad desde un principio y recuerdo sus palabras y eso me llena de gozo porque yo digo, cómo ella se entregó a nuestro Señor y yo veo y digo, pero Señor, era un proceso en mi desesperación de madre, el querer tenerla conmigo, pero ahora digo, el verla sufrir, así como sufría mi hija, digo, no, Señor, tus tiempos son perfectos y si en ese momento Él decidió que mi hija tenía que partir, así fue como Él lo quiso y pues poco a poco vivir día a día. Claro, como compartimos la vez pasada, es un dolor con el que vamos a vivir, pero es día a día nuestro Señor, acercándonos a nuestro Señor y pues unidos en oración, pedirle a nuestro Señor que nos dé esa paz interior, como decía aquí, ¿verdad? Esa paz, esa aceptación que nosotros necesitamos para, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Por decir,
para tener esa paz en nuestro corazón y el saber que nuestro Señor así lo quiso y aceptar la voluntad de nuestro Señor y aceptar el que ya nuestro ser querido ya no está con nosotros y va a vivir con nosotros mientras nosotros lo tengamos en nuestro corazón. ¿Verdad? Ahora les voy a leer un poquito de, como les compartía, ¿verdad? Las manifestaciones de una aflicción normal. En veces cuando uno está en ese periodo de la transición del duelo, ¿verdad? Como compartía, en veces uno hasta piensa que está como loco porque de repente hasta se le olvidan a uno las cosas y uno dice, piensa uno que uno está mal, ¿verdad? Es una frase que por lo regular uno lo hace y dice, esto es porque las emociones que estamos sintiendo son tan crudas, tan descontroladas, tan dolorosas, tan nuevas, que sentimos que debe haber algo malo con nosotros. Pero pienso yo que porque son, son sentimientos que uno antes no ha sentido, y es todo ese periodo del duelo es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Es, como dice aquí, doloroso. Es un periodo doloroso por el que estamos pasando, ¿verdad? Podemos sentir tristeza, eh, enojo, ¿verdad? O ira. Es con frecuencia, la ira es con frecuencia una manifestación vivida por el que sufre. Y era lo que yo les compartí hace ratito, que viene el, el enojo, la frustración de que, y dice uno, ¿cómo yo no pude hacer más por mi ser querido que estaba enfermo? ¿Qué me faltó hacer para que él estuviera bien? En veces nos sentimos incapaces de vivir sin la persona y como compartí hace ratito, empezamos a culpar a las personas o queremos que así como yo me siento de triste, así que las personas que están a mi alrededor se sientan tristes, ¿verdad? También en veces viene la culpabilidad. Yo en mi experiencia, como yo les comparto, ¿verdad? Mi experiencia, yo sí me sentía culpable. Decía, Señor, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué faltó que yo hiciera para que mi hija estuviera bien? ¿Verdad? Viene eso de que a lo mejor no hice lo que tenía que hacer, a lo mejor si yo la hubiera llevado al doctor, siempre viene ese sentimiento de culpa y pues también es normal. La ansiedad mayormente viene de dos fuentes. La primera, el sobreviviente teme que no va a poder cuidarse a sí mismo. La segunda ansiedad trae a la conciencia nuestra propia mortalidad realzada por la muerte de nuestro ser querido. La soledad. La soledad es un sentimiento comúnmente expresado por los sobrevivientes, especialmente si tenían una relación íntima con el fallecido, que era lo que ahorita compartía usted, señora Alex, como su tía ahorita, pues, como compartía todo el tiempo con su esposo, en este momento después de la pérdida es cuando se siente esa soledad y a la vez la tristeza también, ¿verdad? De que ya no está con nosotros, porque pues es una relación que siempre, que tiene ese contacto con nuestro ser querido. Y con la soledad, pues como compartía, viene la tristeza porque ya no está con nosotros. También viene la fatiga. Este es un sentimiento general de estar cansado todo el tiempo. La fatiga vista en personas pasando por el duelo algunas veces se muestra con apatía e indiferencia, pero usualmente es puro cansancio.
el desamparo. Es el sentimiento más frecuente presente en la etapa temprana de la pérdida. El shock ocurre mayormente en el caso de la muerte súbita e inesperada. Algunas veces, aun si la muerte va precedida de una larga enfermedad y es esperada, puede causar que el sobreviviente experimente el shock. Aquí pues es como, dice, ¿verdad? Como que uno se bloquea y se niega a aceptar la realidad. Dice, el anhelo por la persona perdida es experiencia común del sobreviviente. Es una respuesta normal a la pérdida. Cuando comienza a disminuir, puede ser una señal de que el sufrimiento está llegando a su fin. Alivio. Muchas personas sienten alivio después de la muerte de un ser querido, especialmente si la persona ha sufrido una enfermedad bastante larga y particularmente dolorosa. Esto es una reacción normal y no debe de causar culpabilidad. Y es como a veces dice uno cuando nuestro ser querido ha tenido una enfermedad, ¿verdad? Uno dice, bueno, gracias a Dios ya no sufre y uno siente ese alivio, pero a la vez se siente culpable por decir que ya no sufre, ya él dejó de sufrir esa enfermedad, esos dolores, y en veces, y esto también es normal. Mira, todos estos sentimientos son signos de que estamos atravesando por un proceso de duelo normal y saludable. No debemos negarnos a tratar de suprimirlos, sino más bien reconocerlos por lo que ellos son, ¿verdad? Ahora vienen unas preguntas, no sé si dice, ¿qué sentimientos son muy fuertes en ti en estos momentos? Son preguntas para reflexionar. ¿Cómo has manejado estos sentimientos? No sé si gustan compartir algo. Señora Yadira, si gusta compartirnos algo. Sí, Olguita, bueno, estaba viendo que dice también que, de lo que nos estabas leyendo, que dice que cuando nosotros estamos en duelo, pues estamos tristes, entra la tristeza, estamos nuestro ser querido, y a veces queremos también nosotros que se unan a nuestra tristeza, pero tenemos que ser comprensivos de que la vida continúa. O sea, claro, a nosotros, como estaba hablando anteriormente, a nosotros viene un cambio porque pues no, ya no va a estar nuestro ser querido a nuestro lado, pero la gente que nos rodea, es más, hasta nuestros propios familiares, ellos tienen que continuar con su vida. Entonces, no podemos nosotros obligar a nuestros parientes, a nuestros familiares alrededor de nosotros a mantener un duelo que nosotros tenemos, porque el dolor no es igual. Mi dolor, o sea, el dolor, como por ejemplo el dolor de mis primas, no es igual el dolor de mis primas que el dolor que yo siento por mi tío. O sea, es claro, yo siento tristeza, siento dolor por mi tío, pero el dolor de ellos es más fuerte, es más sentimental que el mío,
Entonces, pues yo tengo que, o sea, todos tenemos que continuar con nuestra vida. Todos tenemos que seguir la vida que llevamos. Entonces, no podemos obligar a nuestros parientes a que se metan a la tristeza, a nuestra tristeza, como nosotros la tenemos. Pues es muy interesante eso. Y fíjese que a mí me pasó eso. Yo no quería escuchar música, yo escuchaba que mis hermanos estaban festejando y todo, y yo decía, Dios mío, ¿por qué no piensan en mí, verdad? Pero es como usted dice, no todos sentimos eso, lo mismo. ¿Por qué? Porque mío era mi hija y de ellos era sobrina. Entonces, y es cuando viene también el coraje, ahí el enojo, el de que uno se siente, y la tristeza, la soledad, porque uno se siente solo, porque dice, ¿cómo no pueden entender lo que yo estoy sintiendo? Y como yo compartí hace ratito, yo decía, ¿por qué? Pero ahora digo, ¿cómo es un proceso por el que uno va pasando día con día, día con día? Pero en su momento sí sentía yo ese enojo, esa tristeza, esa soledad. Yo leyendo esto, yo me identifico tanto porque yo pasé la mayoría de todos estos mm, sentimientos, emociones, todo eso yo lo pasé en su momento, a lo mejor no así tal y como lo dice, ¿verdad? Pero sí los pasé y si es como usted dice, la tristeza no, no todo la vamos a sentir igual. Sea el mismo duelo, cada uno lo va a vivir de manera diferente. Eh, los hermanos como hermanos, los papás como papás, pero al final, como le dijera, pues al final aceptar la realidad de la pena cada uno de nosotros y al final de este proceso, pues, como dice, encontraremos nuestra sanación, cada uno en, de diferente, de diferente forma y en distinto tiempo, ¿verdad? Porque no todos sanamos al mismo tiempo, como decimos, como usted compartía, señor Alex, cada uno vive su tristeza, su enojo o diferentes sentimientos. Así el proceso del duelo, poco a poco vamos experimentando la sanación, ¿verdad? Sí, y pues uno es duro aceptar estas cosas, pero sí, uno tiene que ir reflexionando en el dolor, Ujú. tiene que ir reflexionando en el dolor todas estas cosas. Eh, Señora Yadira, ya vi su comentario, dice que no puede abrir su micrófono, pero sí, por eso son por eso tenemos estas juntas. Eh, ya se salió. Ya se salió. Oh, déjeme, ya se va a unir otra vez. Ya Ah, entró. A ver si nos escucha. sí, ahora sí escuchamos a la señora Yadira. Señora Yadira, nosotros por eso tenemos estas reuniones donde del dolor al amor, porque pues nosotros, así como lo que usted está pasando ahorita, Olguita lo pasó, tenemos otra que lo pasó también, es Betty. Betty perdió su hijo pequeño, ¿qué edad tenía? 12, ¿no? 12 años. Un niño de 12 años, tiene apenas, hoy está cumpliendo 10 meses de que el Señor lo llamó a su presencia
Y esto es lo que nosotros hacemos, tratamos de acompañarlos con el dolor que nosotros hemos pasado. Bueno, yo no he pasado el dolor que Olguita y Betty han pasado, pero nosotros, pero sí, se me han muerto ahorita tiene como 3 semanas que murió mi tío, hermano de mi papá. Estamos, o sea, se dice, estamos en duelo apenas, pero es mi tío, pero siento el dolor, me pongo en el dolor de mis primas y de, de llevarnos, de acompañarnos en el dolor para poder hacerlo más suave. No se cura, no es porque esto no tiene cura, pero sí podemos vivir con este dolor, así como hemos estado reflexionando, es una herida profunda que ahorita pues está sangrando, está doliendo, pero va a llegar el tiempo de que va a ir cicatrizando. Queda, queda el recuerdo, queda pues el recuerdo, los recuerdos que nos dejan nuestros seres queridos, pero podemos llevar ese dolor ya más suave. Entonces, por eso tratamos de unirnos acá todos el primer jueves. Bueno, van a cambiar el día, pero esperemos seguir con esto. O sea, hay otras personas también que se unen con nosotros para dar su testimonio, cómo ellos han sobrevivido sobre este dolor. Y como hemos estado diciendo, la vida continúa, la vida no se para. O sea, si se murió mi tío, claro, ya murió mi tío, me quedo con el dolor, pero tengo que continuar con mi vida, tengo que continuar haciendo. Y a veces ahorita que a veces nos enojamos porque los demás no sienten el dolor que nosotros estamos sintiendo o no hacen el duelo que nosotros estamos haciendo, pero a veces eso nos trae problemas. A veces nos metemos en problemas con nuestras mismas, nuestros mismos familiares y pues y no es correcto, pero tenemos que comprender, entender que el dolor que nosotros sentimos no lo van a sentir ellos. Van a sentir el dolor, pero no igual como lo siente el que realmente lleva el dolor. Y pues ahí tratamos de hacer estas reflexiones. Así que bienvenida, señora Yadira. Sí, gracias. Bueno, yo estoy en el proceso de que ahorita todavía no entro ni a su cuarto, su ropa ahí está todavía. A veces vienen y mis hermanas me dicen, ¿por qué tienes fotos por donde quiera? Le digo, pues porque yo necesito verlo. Y me dicen, es que, le digo, ¿quién era el que te recibía en cuanto entrabas? Pues él. O le digo, pues entonces te está recibiendo. Yo todavía no, apenas hace 6 meses y como fue algo repentino, pues todavía no lo acepto. Me cuesta aceptarlo también porque dos niños pequeños tienen la misma condición de él. Entonces, tengo miedo que también pase lo mismo, pasar otra vez por lo mismo. Así que el proceso apenas estoy empezando, todavía no sé cuándo yo empiece a recoger sus cosas, pero espero y sanar pronto para estar bien. Sí. Primero Dios, es un proceso, como ya compartí con usted, yo tardo mucho tiempo en que yo quitara la ropa de donde estaba, porque yo sentía que ya iba a llegar y no iba a estar su ropa ahí. Pero es un proceso poco a poco,
a nuestro Señor poco a poco le va a ir dando esa sanación. Poco a poco usted va a tener el valor de empezar a sacar sus cosas. Yo tardé mucho tiempo cuando anduve sacando la silla de ruedas, cuando anduve sacando el andador, cuando anduve, o sea, es un proceso poco a poco. Yo los tenía ahí porque sentía que ella los iba a ocupar todavía, pero Bueno, mi esposo tuvo su hija que murió en enero, va a ser un año. Ella tenía leucemia, pero sí, eso fue muy largo y pues de cierta manera ya estaba preparado. Pero cuando mi hijo murió, que solamente llegó del trabajo y le dijo que se sentía mal, y ahí mismo se desmayó en sus brazos y todo eso, y ya fue algo fulminante, eso fue más impactante. Entonces, él sí le dio ansiedad, depresión, estuvo varias veces en el hospital, pero, y yo soy un poco más fuerte porque tengo mis niños chiquitos también, entonces yo tenía que ser fuerte para ellos también. Entonces, casi mi sentimiento casi lo he llevado yo sola. Cuando no están ellos, pues para no asustarlos y eso, pero sí me cuesta. sí, así, Me cuesta y digo, ¿cuánto tiempo, o sea, se tardará para yo empezar a aceptar esto? Porque también era mi confidente, también era mi compañero de tomar el café, todo eso. Entonces es bien duro. sí, es muy difícil, pero poco a poco. No piense en el tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto y el Señor le va a ir dando poco a poco, pasito a pasito, la va a iluminar, que es lo que va a empezar usted a hacer. Él le va a dar la luz poco a poco. No se presione, si hay que llorar, pero lo mismo que pasa a usted, así pasé yo. Llevaba a los niños a la escuela, regresaba, me sentaba en el sofá y, Sí, pero, y como usted dice, no expresar los sentimientos delante de ellos porque no sí, uno quiere que ellos lo vean a uno bien, pero uno no expresa eso, como que se sí, reprime a expresar eso, pero sí. sí, en el momento que, Pues sí. Como ellos tienen la misma enfermedad, afecta al corazón, entonces ellos me dicen, mami, ¿por qué no le diste la píldora? Y eso le digo, no sé cómo explicarles, entonces cada vez, pues sí es fuerte, es muy difícil. Y pues sí, pues qué bueno que los encontré para así, alguien que sepa lo que se siente. sí, no, sí, le digo, mi hija va a cumplir 6 años, ya ella ya mm, ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero como compartía el señor Alex, es algo que con eso que uno aprende a vivir. Aprende uno a vivir con ese dolor porque como yo le compartía, a pesar de que ya pasaron esos 6 años, en Navidad, Año Sí, Nuevo, su cumpleaños, o sea, todos son sí, fechas muy importantes que las recuerda uno, pero ya lo recuerda uno de manera diferente, ya empieza uno a sí. vivir de manera Y sí, diferente. sí es verdad eso que dice usted de que uno ve muy feliz a los demás y uno acá pues que ya no se acuerdan de mi hijo o qué, Ujú. pero pues es que uno está con su dolor y ellos no pueden estar también, ¿verdad? No, no, Entonces, sí. Ujú. pues ni modo, pues seguir aceptando y trabajando en eso. Sí, 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 le digo, sí, es lo que uno piensa, lo primero que uno piensa, cómo pueden estar felices si no piensan en mí, Uh-huh. ¿verdad? Pero como compartíamos, cada uno vive su dolor de manera diferente y pues solo nuestro Señor es el que
poco a poco nos va dando esa sanación, nuestro Señor y nuestra Santísima Madre, que es la que siempre está acompañándonos y para Pues acompañándonos para salir adelante, vivir día a día. Como un día la señora Gloria Coronado me dijo a mí, vivir un día a la vez, solo hoy. sí, Solo hoy, porque sí, porque la vida cambia de un instante, un instante a otro. O sea, sí, pero sí le digo, pues nos da mucho, de verdad me alegra mi corazón que sí haya podido entrar, que haya estado con nosotros y que de lo que leí, pues apenas estamos empezando con este ministerio, no tenemos mucho tiempo, pero pues me da gusto, como le digo, que se haya podido unir y que nos haya acompañado. Las sesiones van a cambiar a partir del el próximo mes. Ya no van a ser los jueves, van a ser el segundo lunes de cada mes. Pero para el próximo mes, yo le mando un mensaje y como quiera, pues la vamos a mantener en nuestras oraciones y poco a poco nuestro Señor le va a dar esa sanación, esa luz y el valor para que usted pueda cada día vivir y un día usted pueda recoger toda el cuarto, ¿verdad? Poco a poco, no se presione, como le digo, vivir un día a la vez, lo que nuestro Señor nos permita vivir hoy, vivirlo así. Dese su tiempo para vivir cada día y cada una de las etapas por las que tenemos que pasar. ¿Verdad? Sí, pues por algo los encontré. Y pues desde aquí le mandamos un abrazo bien, bien fuerte en Cristo Jesús nuestro Señor y como le digo, la vamos a mantener en nuestras oraciones. ¿Cómo se llamaba su hijo? Se llamaba Marcos. Él murió en agosto, tenía 19 y en septiembre cumplía los 20, o sea, un mes antes. ¿Cuál es su apellido? El mío es Orozco, pero el del niño es San Miguel. ¿San Miguel? San Miguel. Marco San Miguel. Sí. Tenía la misma edad de mi hija. Mi hija también falleció a los 19 años. También. Sí. Bueno, pues vamos a hacer la oración final y ¿verdad? Oración. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Vivir un día a la vez. Disfrutar un momento a la vez. Aceptando los sufrimientos como un camino hacia la paz. Tomando este mundo pecaminoso como es, tal como Jesús lo hizo, no como yo lo hubiera hecho. Confiando que tú harás todas las cosas bien si yo me rindo a tu voluntad, para que esté razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la venidera. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias y bendiciones. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.